He aquí, yo vengo pronto. Es la tercera parte de este capítulo, es la conclusión de este libro. Y ya lo hemos estudiado los primeros, pues en realidad todo el libro, pero las primeras dos partes en semanas atrás. Aquí nos enfocamos en el versículo 16 al 21 para concluir este libro. ¿Ya están todos ahí? Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén y amén. Por favor, tomar asiento. El versículo clave. ¿Cuál? ¿Apocalipsis qué? 1:19, ¿no? Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Hemos visto una detallada descripción de los nuevos cielos, la nueva tierra después del final de los 1000 años. Comienza la eternidad, como les he dicho, si lo podemos decir así. En los nuevos cielos y en la nueva tierra es donde va a comenzar esta eternidad. Pero fíjate, Juan nos ha estado dando en gran detalle la descripción de esta bella ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Para nosotros los creyentes, lo que nos espera es el vivir con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad en el cielo. Y Juan nos da sus últimas palabras aquí en este libro. Y como ha sido, podemos decir, un gran repaso de todo lo que hemos estudiado hasta este punto. Todos los libros que hemos visto a través en la Biblia, Antiguo Testamento, todo se encaja en este libro. Es increíble. Es bueno saber el Antiguo Testamento para leer y entender, comprender y ver todo lo que se encaja aquí. Pero los puntos de este estudio, de este capítulo, se los doy en completo. El primer punto fue la Nueva Jerusalén y fue la última parte de la descripción que se nos dio, que fue el versículo 1 al 5. El segundo punto fue estas palabras son fieles y verdaderas, el versículo 6 y 7. Adora a Dios, versículo 8 y 9. Vivir en la santidad, versículo 10 al 11. Hay que servir al Señor, versículo 12 al 15. Y es aquí donde comenzamos en esta noche a ver el sexto punto de este capítulo, dar testimonio, versículo 16 al 19. El séptimo es esperando su regreso, versículo 20. Y el octavo es la gracia de nuestro Señor, que es el versículo 21. La aplicación que hemos visto hasta este punto del estudio, y aquí se las doy. El primero fue, viene el tiempo que lo veremos cara a cara. Tendremos comunión con Él. Y lo vamos a servir y adorar. El segundo punto de aplicación fue, qué gran bendición es poder decir que estaré con Él por toda la eternidad. Tercer punto, serás bendecido si lees y guardas las palabras de esta profecía, la palabra de Dios. Amén. Cuarto punto de aplicación es adora solamente a Dios. Jesús es Dios y Él declara, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El quinto punto fue, hay que vivir en la santidad. Hay bendiciones que uno puede tener en leer y obedecer las palabras de este libro.
Este libro, fíjate, ya vimos y estudiamos, no está sellado. Así que no pierdas las bendiciones que puedes recibir en leerlo. Puedes recibir hoy en día. Y te digo en esta manera, lee tu Biblia. Toma el tiempo de leer tu Biblia. Toma ese tiempo de tener esa devoción con el Señor a solas, primeramente en la mañana. Lee tu Biblia y vas a ver las bendiciones que vienen a tu vida. Estúdiala para que la puedas poner en práctica. Todo esto resalta en este libro que hemos estudiado, porque han sido los puntos de aplicación. El sexto es esto: hay que servir al Señor y cumplir con lo que Él tiene para nosotros. El Señor está declarando que Él viene y viene pronto para recompensar cada uno según su obra. Hemos sido fiel con lo que el Señor nos ha dado para cumplir, para hacer, cumplir su voluntad. Soy obediente y verdaderamente todo esto se encaja en la vida de nosotros como cristianos. Todo esto es la responsabilidad que tenemos, lo que debemos de estar haciendo. No nomás nosotros, pero animándonos unos a los otros. Amén. Es aquí que entramos en la última parte de este estudio en este libro. Es aquí que vemos que Jesús en esta última parte está dirigiendo a Juan y lo está dirigiendo a través, o sea, con el mismo ángel. Si recuerdas que Juan trató de adorar a este ángel. Y no, somos colaboradores. No lo hagas. Adora solo a Dios. Amén. No a nada más. Solo a Dios. Y aquí vemos este sexto punto: dar testimonio. El versículo 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién está hablando? Jesús. Dice yo, Jesús. Está declarando, vemos que es Jesús el cual está hablando, está afirmando que Él es quien ha revelado esto a Juan, lo que Juan ha escrito. Yo se lo revelé, yo soy Jesús. Jesús se lo dio. Jesús envió este ángel para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. El mismo Jesús que murió por mis pecados, fue crucificado, murió, enterró, pero sabemos que vive. Él dirigió a este ángel. Él envió esto a las iglesias. Este ángel para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. Si nos recordamos que este libro comenzó prometiendo una revelación que ha de dar Jesucristo. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces vemos aquí en el versículo 16 del último capítulo, vemos que esta es la confirmación que Jesús nos dio y que esta visión venía de Él, que era para la iglesia, no para el incrédulo, es para la iglesia. Ya vimos y confirmamos que esta revelación se debe de estudiar y es para la iglesia. Es para nosotros. ¿No está sellada? ¿Está abierta? Continuando con este versículo, vemos que Jesús mismo se atribuye a sí mismo, podemos decir aquí, un doble título. Fíjate, dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz y el linaje de David. Ponte a pensar.
Dios prometió a David que de su simiente saldría uno que se sentara en el trono para siempre. Y es Jesús el cual declara aquí: yo soy la raíz y el linaje de David. Wow, ponte a pensar. Esto es increíble. ¿Por qué? Ponte a pensar. Cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, Mateo 1:1 comienza con esto: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y nos da la genealogía de Cristo Jesús, pero viene ¿de quién? Hijo de David. El propósito de Mateo era presentar a Jesucristo como el rey, Mesías, el rey de Israel. Comprobando que de su mismo linaje es un rey. Y sabemos que es rey de reyes. Increíble. Es más, 700 años antes, los profetas habían, lo digo de esta manera, predicho. Estaban predicando en Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Hablando de quién? De Cristo Jesús. Isaías 11:1: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. 700 años antes de que naciera Jesús. Y Jesús ahora aquí está diciendo, proclamando, declarando que en Él se cumple esta profecía. Que Él es la fuente eterna en ser del que procedía David, tanto como su descendiente prometido. ¿Por qué? Porque Jesús siempre ha existido. Era antes, pero viene siendo también después. ¿Cómo es posible? Porque sabemos que Jesús es Dios. Y Él dice: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Dice Jesús. La estrella de la mañana es el heraldo del día que destierra las tinieblas de la noche. Tanto como Jesús huye las tinieblas ¿de qué? Del pecado y la muerte. Sin duda, esto nos recuerda de lo que Jesús había dicho, había prometido. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando habla y dice: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, Él es la luz. En la mañana, en alba, tempranito en la mañana. ¿Qué pasa? Cuando sale el sol, ¿dónde están las tinieblas? Jesús es la luz del mundo. La estrella resplandeciente de la mañana. Tenemos que reconocer que también esta era una profecía mesiánica. Números 24:17 dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Y se levantará el cetro de Israel y herirá los sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Jesús está diciendo que Él era, que Él es la estrella de la mañana, representándose de nuevo una vez más como la luz del mundo, el que separa la luz de las tinieblas, porque solamente Jesús hace eso. Así que la estrella resplandeciente de la mañana, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
La estrella resplandeciente de la mañana, ya establecimos quién es. Jesús, nuestro Señor. Y el Espíritu, pues es el Espíritu Santo. Y la esposa, la iglesia. Pero dan la invitación a venir. Venir a Jesús para recibir ¿qué? La limpieza y el perdón de pecados. Es Dios el que está ofreciendo este perdón. Vengan al Señor, reciban su amor, su gracia y su misericordia. Ven, recíbelo, arrepiéntete. Hay que nacer de nuevo. Vengan y sean hechos hijos de Dios. Pero fíjate, nosotros como la iglesia les tenemos que dar testimonio, proclamar a este mundo perdido donde pueden venir y tomar agua de vida. Agua que va a satisfacer la sed espiritual que todos tenemos. Porque todos la tenemos. Es en su testimonio que les puede proclamar, que podemos proclamar de cómo tomaste de esta agua. ¿Cómo llegó ese día? ¿Cómo hay satisfacción en el Señor? ¿Cómo te ha llenado? Y no te ha dejado con sed, pero una vez más te satisface. No como el mundo ofrece, porque el mundo te ofrece muchas diferentes cosas. Y al momento de obtenerlas, no te llenan. Ese hueco todavía está ahí. Esa sed todavía está ahí. Pero no es así en el Señor. El Señor satisface. El Señor nos llena. Por eso dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Vemos que esta invitación entonces es para todos. Está abierta a cada uno de nosotros. Dios no le ha cerrado la puerta a nadie. Esa puerta está abierta. Primeramente, fíjate, sabemos que Dios nos ha creado en su imagen. Y una de las características de la naturaleza que Dios nos ha dado, o de Dios, es que cada uno de nosotros, que cada uno también nosotros tenemos, fíjate, es la habilidad de escoger. Cada uno de nosotros tenemos esa habilidad. Puedes escoger hacer el bien, hacer el mal. Puedes escoger venir al Señor o no venir al Señor. Nos ha dado el poder de la voluntad. Es nuestra habilidad de elegir que podemos determinar nuestro futuro. Esa habilidad. Así que la invitación está abierta, pero es tu decisión de elegir esta invitación o rechazarla. Así que puedes escoger venir. Si oyes y tienes sed, dice, venga, venga el que tenga sed. Y el que quiera, dice, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que vemos que es gratis. Entonces te pones a rascar. Yo me pongo a rascar la cabeza. ¿Qué excusas puede tener uno o puede dar para rechazar el amor de Dios? ¿Qué excusas? Dios, fíjate, desea salvarnos. Jesús dio su vida por todo pecador, no alguno, pero por todo pecador. Murió en la cruz por todo pecador. Así que Dios, fíjate, lo deja en nuestras manos. Recibirlo o rechazarlo. La decisión es de cada uno de nosotros. La decisión es de nosotros, de responder o no.
Juan 7, 37 al 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Increíble. Pero dice: ven, ven. Quiero que entiendas que ven es la gran verdad que todo cristiano tiene que ser un misionero. Cuando Él dice ven, si has venido y lo conoces personalmente como tu Señor y Salvador, esta es la gran verdad. ¿De qué? De que estoy salvo y tengo la responsabilidad. Es la verdad de que debo de ser un misionero. Si nosotros oímos y venimos a Él, ahora debemos de dar testimonio. Hallar otros para Cristo Jesús. Proclamar la verdad. Así que Cristo, fíjate, apela hacia nosotros, a ti, a mí. Apela interés al que oye. Necesidad al que tiene sed. Voluntad al que quiera. No hay excusa por no responder cuando Él nos está hablando. Fíjate, el versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces no hay que manipular este libro. No hay que buscar añadirle. Si es el caso, vamos a ver, vemos aquí la gran advertencia que existe. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Como cristianos tenemos la responsabilidad de proclamar y advertir a las personas de lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver el pecado en realidad que existe en la Biblia, que no se les perdona, porque hay un pecado que es imperdonable. Eso es lo que la palabra enseña. Pero el mundo no piensa de esta manera. El mundo todo está bien. Tienen sus propias ideas. Pero ¿qué proclama la verdad? ¿Qué proclama la palabra de Dios? Voltea conmigo, vamos al libro de Mateo por un momento. Mateo capítulo 12. ¿Ya llegaron? Yo tampoco. Mateo 12. Comenzando en el versículo 22 de Mateo capítulo 12. Aquí vemos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice. ¿Ya llegaron? Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Por qué? Porque estaban esperando al Mesías. Sabían que venía del linaje de David. Sabían que iba a estar en el trono de David. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Fíjate, hablando de Jesús. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan los vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparramará. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces hay un pecado ahí. Y uno dice, ay, yo creo que no lo has cometido. Si tienes la conciencia, no lo has hecho. No lo has hecho. El pecado imperdonable, primeramente, es la persona que ha oído el llamado del Espíritu Santo y luego se van en contra de ese llamado. Lo están rechazando. No lo aceptan. Segundamente, el pecado imperdonable, atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás o llamando su obra mala. Te estás burlando de Dios. Pero el punto aquí es el tercer punto. La persona que ha cerrado la puerta de su corazón, dejando a la persona sin esperanza, están perdidos y mueren en sus pecados. ¿Por qué? Porque rechazaron el llamado del Espíritu Santo. Se burlaron, blasfemaron en contra de eso, pero murieron en sus pecados. Ya es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque ya cuando reconocieron ya es muy tarde. Imposible. Y nosotros tenemos que proclamar la verdad. Tenemos que dejar a las personas saber que esto es real. No debemos de manipular o añadirle a la palabra de este libro. Dios, fíjate, le dará a uno las plagas escritas en este libro y también si uno le quitare. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué dice la palabra de esto? Porque hay muchos evangelios falsos. Hay cristos falsos. Hay personas que están más interesadas en lo que voy a recibir para mí. Y no están proclamando la verdad de este libro. Le están quitando. Están presentando un evangelio falso, evangelio de prosperidad. ¿Evangelio de qué? De que todo es perfecto. Que Dios no quiere que sea uno pobre. Eso es falso. Hay muchas doctrinas erróneas. Y todas estas plagas y todo lo que está pasando, todo eso se va a revelar en las personas que se pierden y se están perdiendo. Por eso tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice. Fíjate el versículo 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Están viviendo en su religión, pero no en la verdad de Dios. La pregunta que siempre se pregunta aquí en esta escritura, porque dice, y las cosas que están escritas en este libro, la pregunta siempre, ¿está hablando del libro de Apocalipsis o de toda la Biblia? ¿A cuál se está refiriendo Dios? Pues, te voy a decir, no lo sabemos. Pero hemos visto a través de nuestros estudios cómo concuerda y está enlazada este libro de Apocalipsis con el resto de la Biblia. Este libro se basa, ¿qué? En la palabra de Dios.
Está enlazada y lo hace muy difícil de manipular sin afectar lo que ya se ha dicho antes. Pero no cambia de que dice que las personas que añadieren o quitaren de su contenido recibirá de Dios el castigo más duro posible y será un castigo con consecuencias eternas. Ponte a pensar, en los tiempos pasados, todos estos libros se copiaban a mano, letra por letra. Y la persona que los estaba copiando, para ellos existía la tentación de ¿qué? Editar el material, querer cambiarle, poner otra palabra extra, quizás quitar una. Tenemos que entender que esta es una advertencia seria para no alterar la palabra de Dios. Y en hacerlo es invitar el juicio de Dios a la vida de uno. Y te voy a decir, hoy en día existen muchos que le añaden a la palabra de Dios. Quieren para que encajen sus teorías y sus tradiciones, o le quitan a lo que no encaja a sus esquemas. Simplemente ponte a pensar, 10 mandamientos, ¿por qué son diferentes en otras religiones? ¿No están escritos como están escritos en la Biblia? Porque no encajan con lo que ellos creen. Le han cambiado. Pero fíjate, desde el Antiguo Testamento ha existido esta idea. En Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. En Proverbios 30:5-6 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es el escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces no es una idea nueva en el Nuevo Testamento, en la última parte de la Biblia. No es algo nuevo. Es algo que Dios ha advertido aún desde el Antiguo Testamento. No lo hagas. Así que aquellos que abiertamente, fíjate, atacan la inspiración o la integridad de este libro de Apocalipsis o la Biblia, la pena es condenación eterna. Porque dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Para los santos dice, no borrará nuestro nombre del libro de vida. Nos da la idea de que aquel que está muriendo aparte de Cristo, su nombre es borrado del libro de vida. Una vez más, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Las gran bendiciones que existen aquí. Pero fíjate, nos significa que Él nunca compartirá las bendiciones de aquellos. Nunca va a compartirlas con el incrédulo. Son para el creyente. Son para nosotros que creemos. Somos para nosotros la iglesia. Así que las consecuencias vemos que son real. Y yo no sé, pero yo prefiero estar en un lugar seguro. Así que no puedo comentar cuando el Señor no lo hace claro para nosotros.
La palabra de Dios está completa. Amén. Está completa. No hay que querer ponerle más o quitarle. Ya está escrita. Hemos llegado al fin. Y te voy a decir esto. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Entonces, si no hay nada nuevo, no hay una revelación nueva. Cuando personas dicen, Dios me reveló, fíjate, Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir en piedad. Y se encuentra en su palabra. Está completa. No hay verdades nuevas. No hay verdades nuevas. Te voy a decir, es cuando alguien encuentra algo exclusivo para ellos, su organización, su religión, su iglesia, una revelación nueva, un testamento nuevo, que se meten en problemas. Yo me mantengo en que no hay verdades nuevas que tengo que buscar. Ahora, entiéndeme, claro que todos podemos tener experiencias nuevas. Eso sí. Pero te voy a decir, están basadas en viejas verdades. ¿Por qué? Porque es a través de creciendo, de madurando, que vamos a tener nuevas experiencias. Pero no son verdades nuevas que nadie ha descubierto. Oh, sí, mira, fíjate, yo encontré esto. Si es el caso, uno le está añadiendo o le está quitando a las palabras de este libro. Y yo no estoy interesado en hacer ni una ni la otra. 2000 años, tenemos la palabra completa. ¿Cuántos libros no se han escrito? ¿Cuántos comentarios? No hay nada nuevo. Te puedo decir, quizás nuevo para nosotros, porque estamos creciendo y se nos está revelando. Cada momento, me encanta. Un nuevo creyente viene, ¡oh, wow, fíjate! ¡Qué bueno! Pero no es una verdad nueva. Nueva para nosotros en ese momento. Pero no nos podemos desviar y descarrilar, pensar que esta revelación es nueva y exclusiva para uno. Los mormones, Joseph Smith, un testamento nuevo, una revelación nueva. Qué curioso. Nadie la podía leer, pero tenía que tener lentes para que se les revelara. No hay nada nuevo. ¿Y eso fue qué? En los últimos menos de 200 años. ¿Y cuántas personas se están perdiendo? ¿Por qué? Algo nuevo. No hay nada nuevo. Está completa la palabra de Dios. No le podemos añadir y no le podemos quitar. Ya está completa. Amén. El séptimo punto, esperando su regreso. El versículo 20 dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vemos que es Jesús que da testimonio de estas cosas y dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Esto es a modo final. La palabra de Jesús, vengo en breve, amén, sea así. Y Juan responde, sí, ven, Señor Jesús. Esta es la respuesta de la iglesia.
Sí, ven, Señor Jesús. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8 dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como iglesia, sí, Señor, ven. Esperando su venida, amamos su venida, amamos de que Él regresa por nosotros cumpliendo lo que Él ha prometido. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Nosotros, ciudadanos del cielo, anticipamos el regreso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Así que todo creyente podemos decir: sí, ven, Señor Jesús. No, ahorita no. Sí, ven, Señor Jesús. Porque Él va a venir, y va a venir de repente. En un momento de abrir y cerrar los ojos, ya no vamos a estar. Sí, ven, Señor Jesús. Mi petición desde el principio de este estudio ha sido que creciéramos, que maduráramos y nos enamoráramos más con el Señor Jesús. Y el resultado será, fíjate, cuando esto pasa, el resultado es tener fruto en nuestra vida. ¿El fruto de qué? De estudiar profecía debería de ser esto: el deseo de servir en el ministerio. Ese es fruto. Tener el deseo de servir en el ministerio. ¿Por qué? Porque sí, ven, Señor Jesús. Vemos la profecía. Vemos la promesa. Sí, ven, Señor Jesús. Pero ¿cómo nos va a encontrar? ¿Ocupados? Nos ha dado ¿cuántos talentos? 1, 2 o 3. ¿Qué estamos haciendo con ellos? El deseo de que otros sean salvos es evangelizar. Ven a la iglesia, ven a oír la palabra de Dios. Ven, se te presenta el evangelio. Ven para que seas salvo. El fruto de estudiar profecía también debería de ser el deseo de vivir en pureza, en puridad. Tener un corazón puro, un corazón que anhela a Dios, las cosas de Dios, su palabra de Dios, al Espíritu Santo, el compañerismo de creyentes, no el mundo y las cosas del mundo. Pero con más razón de vivir con la anticipación de su regreso y decir: sí, ven, Señor. Sí, ven, Señor. ¿Por qué? Porque estoy viviendo bien, porque estoy viviendo en su voluntad, porque soy obediente. ¿Cómo voy a decir sí, ven, Señor Jesús, si estoy viviendo en pecado? ¿Te imaginas? ¿No lo hacemos? ¿No lo vamos a proclamar? Y ahora Juan cierra con estas últimas palabras. Versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. El octavo punto. La gracia de nuestro Señor. La gracia de nuestro Señor. El libro de Apocalipsis comienza y termina con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir,
y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pero fíjate, gracia y paz. Todo el tiempo, búscalo a través de toda la Biblia. Haz un estudio de gracia y paz. La gracia de Dios siempre es antes de la paz de Dios. Gracia es el favor inmerecido, benevolencia, agradecimiento y beneficio. Favor inmerecido, porque nos da lo que no nos merecemos. Nosotros estamos necesitados y necesitamos a Dios. Cualquiera que sea la necesidad del Señor, fíjate, proveerá la gracia para satisfacerla. La gracia de Dios. Ese favor inmerecido. Romanos 5, 19 al 21. Dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecador reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Fíjate, increíble. Estamos estudiando el libro de Romanos, vamos a llegar a este punto, pero fíjate, la ley introdujo para que el pecador abundase. ¿Por qué? Porque se nos ha proclamado la ley. Todos hemos quebrantado la ley. La ley. Para que uno abundance, reconoce y el pecado sigue creciendo. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. El sacrificio perfecto. Dio su vida por nosotros. Para que podamos ser justos. Justificados, como si aún nunca hubiéramos pecado. Fíjate, esa es la gracia de Dios, tan grande que nos mira como si nunca hubiéramos pecado. ¿Quién se merece eso? Ninguno de nosotros, nadie. No hay ni uno justo, ni uno. Pero es aquí en medio nosotros de ver tanta destrucción a través de este mensaje, el juicio de los inconversos, el gran sufrimiento que vimos que los espera, lo que les espera a ellos, a todo aquel que rechaza a Cristo Jesús, que rechaza el regalo de salvación. Se nos recuerda al fin de este libro el mensaje de la gracia de Dios. Después de ver tanto sufrimiento, tanta destrucción, los días que esperan, la tribulación, la gran tribulación. El don de Dios, su regalo que es gratis, pero costó mucho. El regalo de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo termina el libro? Recordándonos de la gracia. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada bueno que podamos hacer para ser salvos. No hay las suficientes buenas obras que podamos hacer para ser salvos. La gracia de Dios en Cristo Jesús en la cruz ya se cumplió. Ya está completa. No hay nada más que podemos hacer. Pero tenemos la decisión, podemos hacer la decisión de recibirlo y creer en Él para ser salvos. La gracia de Dios.
¿Qué es la aplicación aquí? Primeramente, fíjate, Jesús nos ha dado su testimonio y es verdad. Nosotros tenemos que tratar de alcanzar a los perdidos, tanto como advertirlos de lo que viene, porque muchos no lo hacen. Cristiano está callado, está sentado. Tenemos que dar testimonio de su amor y su gracia, el favor inmerecido. ¿Y cómo nos recuerda aquí? Segundo, esperamos su regreso. Sí, ven, Señor. Y te digo, si no estás viviendo bien, eres creyente y no estás viviendo bien, no puedes proclamar esto. Pero debemos de proclamar esto. Pero se nos da la oportunidad de ¿qué? De ser perdonados de nuestros pecados, para que podamos proclamar. Sí, ven, Señor. Yo sé que me vas a encontrar bien porque te estoy sirviendo, porque soy obediente, estoy cumpliendo con lo que me estás pidiendo hacer. Soy fiel a tu iglesia, a mis hermanos. Sí, ven, Señor. Tercero es la gracia de nuestro Señor. Nos debe de dirigir a detenernos de Él. La gracia es el favor inmerecido. ¿A dónde más voy? Tú tienes las palabras de vida. Tú eres el camino, el único camino hacia el Padre. Estamos necesitados y necesitamos a Dios. Y te voy a decir, cualquiera que sea la necesidad, el Señor proveerá la gracia para satisfacer. La gracia de Dios. El favor inmerecido que uno ni siquiera sabía de dónde, ni cómo. Pero si le perteneces a Dios, nos tiene en su mano. Y nadie nos puede quitar de ahí. Nadie. Porque le pertenecemos a Él. Amén.